Es importante esto que decían recién ustedes, Fonte y Angie, con respecto al horario. Algunos minutos cercanos a las 11 y esta posibilidad de estar en vivo. ¿Por qué? Bueno, los subsidios que no están llegando aquí a la provincia de Santa Fe y específicamente donde estamos nosotros y es la ciudad de Rosario. Y desde la UTA hay de alguna manera preocupación, pero que ya se ha transformado en una amenaza que si no llega el dinero hoy lunes, es posible o es probable una medida de fuerza ya para el día martes. ¿De qué estamos hablando? De que haya un paro de colectivos en la ciudad de Rosario. Digo esto, reiteramos, faltando unos minutos para las 11 de la mañana, es una posibilidad latente que seguramente se va a definir o no en el transcurso del mediodía y de la tarde. Bueno, hablamos también el otro de los puntos, de la posible amenaza a los subsidios. Bueno, Osvaldo, ¿en qué situación nos encontramos hoy, en el inicio de la semana? La situación respecto a los subsidios es complicada en cuanto a los subsidios nacionales. Nos están adeudando no solamente a la provincia de Santa Fe, sino a todo el interior, los meses de marzo y abril. Eso para Santa Fe implica alrededor de 1.700, 1.800 millones de pesos, de manera que repercute. En el caso de los subsidios provinciales y municipales estamos al día. La recaudación ha venido creciendo también en las empresas, pero bueno, un faltante de esa magnitud hace complicar la posibilidad de pago a algunas empresas. De todas maneras, yo a esta hora confío en que haya algún acuerdo. Sé que algunas empresas han podido pagar la totalidad, otras todavía no, pero están procurando pagarlo, de manera de poder por lo menos evitar un paro que a su vez implica un perjuicio para los usuarios. Eso no va a eliminar el problema de fondo, que es que tenemos que mejorar la llegada de los subsidios nacionales, ni hablar de la equiparación que siempre hablamos de la AMBA y demás, ¿no? ¿Qué porcentaje faltaría abonar a los choferes, a los trabajadores? Depende de la empresa. En algunas faltan el 30, en otra el 20. La fecha límite para el pago de la totalidad es el cuarto día hábil, que fue el viernes pasado. Bueno, la UTA ha aguantado hasta hoy, algo ahí se cobró un porcentaje importante, y en el día de hoy, al mediodía, creo que van a decidir qué es lo que van a hacer. Ojalá que en estas horas por lo menos tengamos noticia, ya que llegue la plata hoy es imposible técnicamente, pero por lo menos tener noticia de la certeza de qué día entraría. Yo creo que eso es una señal interesante que podría ayudar a calmar los ánimos. ¿De qué depende saber y cuándo se podría llegar a saber? Y de Nación. El Ministerio de Transporte generalmente nos avisa a todos, el interior, en qué momento ellos giran la plata al Banco Nación, para que a su vez el Banco Nación nos la pase a nosotros. Si ya nos mandaran ese aviso de que giraron a la Nación, ya es una certeza que en 2 o 3 días la plata va a estar, que es lo que tarda el proceso. Pero todavía no tenemos ese aviso. ¿Hay algún tipo de reunión o de llamado en las próximas horas, por lo menos para explicar esto, para que haya un entendimiento? Nos hemos cansado todos los secretarios de llamar, es decir, nos hemos cansado, no, vamos a seguir insistiendo, seguimos llamando, WhatsApp, tocando distintas jerarquías, digamos, dentro del ministerio. Daría la impresión de que hay un problema de recursos, no de voluntad de no pago, porque aparte hay un convenio firmado. Claro. Ese convenio que a nosotros nos obligó a poner tanto a provincia como a los municipios determinada cantidad de dinero, obliga a la Nación a poner lo suyo, no es que es una expresión de voluntad. Osvaldo, en otros momentos, en el transcurso de este año y también del año anterior, hablábamos casi de no estar luchando, no estar dialogando constantemente el pedido de subsidios para el interior del país, sino que sea algo automático propiamente del presupuesto. Sí, lo paradójico es que está en el presupuesto. Se fijó en el presupuesto nacional 85.000 millones para todo el interior, para todo este año. Pero bueno, no está funcionando, y aparte con un agravante, el proceso inflacionario ha dejado esos 85.000 millones ya bastante atrasados, de manera que no es solamente el problema del transporte, es el problema del transporte en el marco de un problema más general
macroeconómico, te diría, que realmente complica. Probablemente la UTA pida nuevas paritarias en estos días, porque ya lo que obtuvo, que fue un 31% a principio del año por 6 meses, ya fue licuado por el proceso inflacionario. Eso son más costos sobre el sistema de transporte. Es decir, que es una situación compleja, pero por lo menos necesitamos zafar, digamos, de estos días, que el transporte pueda seguir funcionando y nosotros poder seguir haciendo las gestiones necesarias en Buenos Aires. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, está allí la palabra de Osvaldo Miatelo, como siempre muy claro en este contexto que estamos transitando. Reiteramos la posibilidad de aquellos que nos están escuchando, porque siempre es algo muy sensible. Nosotros estamos brindando esta información y ya está la planificación propia o el vecino, la vecina que piensa ¿y qué hago mañana? ¿Cuándo se va a definir? ¿Cuándo voy a tener la certeza? ¿Cómo hago para llegar a mi trabajo? ¿Cómo hago con los chicos? ¿Qué pasa con la escuela? Bueno, por ahora esa pausa que se pone y esa expectativa propia de arreglar, de llegar a un entendimiento, de saber si van a llegar esta parte o no de los subsidios, ir de alguna manera en una medida que sea conveniente, tanto para los trabajadores de la UTA como si también a todos los ciudadanos, a todos los usuarios de transporte público de pasajeros. Claro, Pedro, uno va a estar, por supuesto, pendiente a ver qué es lo que pasa, porque esto define la vida de muchos rosarinos para el día de mañana si se anuncia un paro. ¿Sabés si hay una hora definitiva donde, bueno, después de las 8 de la noche, si no tenemos novedades sobre los subsidios, claro, vamos al paro? Hablo en el contexto propio de la experiencia de otras reuniones, de otras medidas de fuerza o de otras situaciones que se han dado similares. En general, las reuniones propiamente de la UTA se dan cercano al mediodía y luego tienen una definición ya más cerca de las 6, 7 de la tarde. Esto casi ha sido en los últimos años así. Digo, o al mediodía ya si se toma una resolución, digo, en el marco que pueden tener las reuniones virtuales, porque se convocan tanto interior del país como Capital Federal, como otras ciudades propiamente, y luego esto se traslada en una asamblea que tienen que decidir y definir los trabajadores, con esto bien que decía Osvaldo, ¿no? Llegar también a un entendimiento de la propia Secretaría, de los propios ministerios, que se le explica también cómo es la situación, y entre comillas decimos si se puede aguantar en esa propia promesa que en los próximos días va a llegar ese dinero que corresponde en algunos casos entre el 20 o el 30% del sueldo de cada trabajador.